sabéis, esta actividad está insertada dentro del plan de formación que tenemos, que es brutal, de 2 años de Ezquerrón y Adelda. Hoy toca, bueno, entre hoy y mañana desarrollamos las jornadas de formación básicas en la que vamos a introducirnos en qué es el marxismo. Precisamente esta tarde lo que vamos a ver son los elementos básicos de filosofía marxista. Vale, antes de empezar voy a realizar una pequeña introducción para contextualizar por qué hacemos esta charla, ¿no? Hacemos esta charla pues porque vivimos un momento histórico que abre diferentes posibilidades de cambio en la sociedad que vivimos, y una de las posibilidades de cambio es una posibilidad hacia el socialismo. Por lo tanto, debemos profundizar en la formación teórico-práctica para darle un impulso revolucionario a esa posibilidad. Este curso y el manual que os hemos ofrecido pues son una guía resumen muy sintetizada, muy esquemática, que no simplemente son las cosas más básicas, elementales y generales, que con eso no sabríamos casi nada de marxismo. Tenemos que profundizar muchísimo más, y por eso en esta charla no pretendemos ofrecer verdades absolutas o axiomas, simplemente pues promover vuestras inquietudes y que queráis seguir profundizando en los conocimientos de la teoría marxista. El curso, como hemos dicho, pues se divide en 3 apartados fundamentales: materialismo dialéctico, elementos de filosofía marxista; materialismo histórico o análisis de la sociedad capitalista; y también economía política, una introducción, todo muy sintetizado. Pasamos ya pues vamos a intentar intervenir un poquito y os he planteado aquí una serie de preguntas, ¿no?, para que entremos en materia, que es la filosofía. A ver si alguno quiere intervenir y decir que es para él o ella la filosofía. Por ejemplo, Luisa, ¿qué es la filosofía? ¿Tú que eres filósofa? Si empezamos así, no, venga, simplemente, rápido. ¿Qué es filosofía? Pues, para ti, no sé, una ciencia, no sé, algo tiene que ser. Una cosmovisión, una manera de entender. Ahí está, muy bien, muy bien. Manera de entender o de explicar. Sí, es una cosmovisión, un estudio de los problemas generales de la sociedad, de la naturaleza. Y la filosofía tiene 4 tendencias históricas: la metafísica, el idealismo, el materialismo y la dialéctica, que después explicará un poco más Fernando. En la segunda pregunta, la segunda y tercera pregunta vamos a unarlas y vamos a preguntar a José María pues por qué importancia tiene la filosofía para la clase obrera y en concreto la tendencia marxista. ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que es tan importante? Pues es importante porque es una manera de que la clase trabajadora pues de alguna forma pues piense y analice ¿no? por qué sufre las consecuencias del capitalismo. Bien, lo has hecho bastante acertadamente. Es un método de razonamiento que se intenta acercar lo más posible a la realidad. ¿Y por qué es importante para la clase obrera? Porque nos ayuda a liberarnos de las estructuras opresoras, en este caso la sociedad que vivimos, del capitalismo. Por ello no es imparcial, la filosofía no es imparcial. ¿Por qué? Porque deriva de la praxis social y por eso en unas sociedades hay un predominio de unas tendencias filosóficas y en otras hay otras. Y finalmente tenemos que decir que lo que sí que es clasista. Por eso la importancia de la clase obrera. Es un instrumento de clase. ¿Para qué? Pues para eso, para liberarnos, para analizar y ver cómo funciona la realidad en abstracto y en concreto también, y intentar solventar las contradicciones que se nos plantean en nuestro día a día, en nuestro estudio, en nuestro perfeccionamiento del instrumento científico y filosófico. Y finalmente, pues alguien que, a ver, pues Javi, por ejemplo, ¿qué es para ti materialismo dialéctico y materialismo histórico? Me deja la fácil, ¿no? Chico, también. Me ha dejado que no dura. Hombre, nada. tú que ya has leído el Poliser y que tienes cierta... Me ha dejado Bueno, porque- ¿qué es dialéctico? Sí. Fácil. El materialismo dialéctico pues es una herramienta, es un método científico Ahí que está. da para lo que estamos diciendo, lo que estudia la filosofía, todas esas preguntas que se hacen a la filosofía, pues ese método científico que tiene 4 rasgos característicos que luego los podemos debatir y luego podemos hablar con y luego el materialismo histórico es la lucha entre las clases, que es el motor histórico. Digamos que el materialismo dialéctico es la concepción, es una teoría filosófica y es una concepción de los fenómenos naturales y sociales
una interpretación. Y también es materialismo dialéctico histórico, que también podemos llamarlo filosofía marxista. Es método científico tanto de investigación, ¿no?, para contemplar o analizar las leyes generales, tanto también de conocimiento, para perfeccionar nuestro instrumento teórico y analítico. Eso es básicamente lo que es y hasta aquí casi la introducción. Lo que queremos decir es que ni Marx ni Engels inventaron ni el materialismo dialéctico ni el materialismo histórico, ni siquiera lo descubrieron, porque ya estaba descubierto hace mucho tiempo. El materialismo y la dialéctica se llevan reflejando en teorías filosóficas desde los primeros filósofos, incluso antes de los griegos y todo. Lo que sí que aciertan es en aunar esas dos corrientes, algo que nunca antes había pasado de una manera, claro, científica y asentada, como es el caso. Además, lo que sí que descubrieron fueron para mí las dos, digamos, descubrimientos más importantes de Marx y Engels fueron la teoría de la plusvalía y la concepción materialista de la historia. A partir de ahí, el marxismo da un salto cualitativo, y podríamos hablar también del resultado de ello, que es la economía política marxista, que supone los tres pilares básicos, ¿no?, del marxismo: materialismo dialéctico, materialismo histórico y economía política marxista. Y ya para terminar, pues deciros que esto que estamos diciendo no siempre se ha asumido así. Han habido muchos debates a lo largo de la conformación de la teoría marxista. Hay autores que separaban concepción de método, materialismo dialéctico y materialismo histórico, pero nosotros creemos que sí que va aunado, dado que para demostrar las leyes generales o los fenómenos generales solo podemos demostrarlos a través de análisis y confirmación de las hipótesis de lo concreto, ¿vale? Por lo tanto, por eso concebimos aunado materialismo dialéctico y materialismo histórico. Evidentemente podríamos discrepar y debatir sobre ello, como se ha hecho a lo largo de la historia y de la conformación de la filosofía. Y ya no voy a dar más la chapa, ya empieza Fernando con el siguiente punto para ya empezar en materia, que empiece ya a aplicar pues materialismo, idealismo, como tú quieras. Lo que nos proponemos hoy es hablar muy por encima de la única filosofía científica, que es el materialismo dialéctico. La palabra materialismo dialéctico implica dos cuestiones. Materialismo es concepción, dialéctico o dialéctica es metodología de esa concepción. Toda concepción tiene que tener un método, porque si no, no tiene sentido. Por ejemplo, imaginaros una estantería enorme de libros. La miramos, eso sería una especie de concepción. Toda la estantería llena de libros. Pero si nos acercamos a la estantería veremos que los libros están ordenados. Están ordenados por autores o están ordenados por temas. Y entonces ahí vemos un método. Por tanto, método y concepción son las dos caras de una misma moneda, de una misma realidad. No sirve de nada una concepción si al mismo tiempo esa concepción no tiene un método que profundice, que desarrolle, que revele la utilidad de esa concepción. Los filósofos se han encontrado con una realidad ante los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad, fenómenos que le han obligado a los filósofos a clasificar lo que encontraban en dos apartados fundamentales. Por una parte, las cosas materiales, cosas que se podían cuantificar, que se podían medir, que se podían tocar, y las cosas no materiales, por ejemplo, los sentimientos, las ideas, los pensamientos, en fin, todas estas cosas que no se pueden cuantificar, y entonces se han encontrado con esa clasificación, han hecho esa clasificación y han interpretado que hay una realidad material y una realidad no material, una realidad espiritual. Esto es lo que nos plantea, o lo que le plantea la filosofía, su problema fundamental. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo primero? ¿La materia o el espíritu? ¿El ser o el pensamiento? ¿La existencia o la conciencia?
Fijaros que estoy empleando distintos términos para decir lo mismo. Según la respuesta que se diera a este problema fundamental, los filósofos o bien eran materialistas o bien eran idealistas. Los que decían que la existencia o el ser o la materia era lo prioritario y que la conciencia era una derivación de todo esto, estos formaban parte del sector de filósofos materialistas. Los que, por el contrario, decían que lo primero era la conciencia, la idea, el espíritu, lo pueden llamar de mucha manera, o Dios, y que lo otro, el resto, la existencia, el ser, la materia, era una derivación de ese ente espiritual, esos formaban en el campo del idealismo filosófico, porque consideraban que la idea era el motor de la realidad, lo que creaba la realidad. Así lo expresa la Biblia, cuando dice que Dios, el Espíritu Universal, hizo el mundo en 7 días. Algunos creyentes dicen, bueno, no son 7 días de 24 horas, no es cierto, leer la Biblia detenidamente y son 7 días de 24 horas, porque es que además lo especifica, 7 días de 24 horas cada día, hizo el día, hizo la noche, en fin, el primer día, el otro día tampan, en fin, son 7 días literales. Pero bien, vamos a conceder que eran 7 etapas de miles o millones de años. En todo caso, ahí se ve cómo el Espíritu de Dios polulaba por las profundidades del abismo y fue creando el mundo que tenemos hoy. Claro, los primeros seres humanos eran profundamente ignorantes. No existía la ciencia prácticamente. Había que tropezar mucho para ir aprendiendo. Y además, cuando dormían, soñaban. Y soñaban en hechos en donde estaban ellos mismos y estaban gentes que ellos habían conocido y que habían muerto. Y así se llegó a la concepción de que había un alma dentro de nosotros que cuando moríamos abandonaba el cuerpo y se iba a otra dimensión, a una dimensión donde allí solamente existían los espíritus, las vidas espirituales. Por consiguiente, todo esto ha conformado 2 concepciones del mundo. Pueden haber muchos filósofos, pero solamente hay 2 concepciones. La concepción materialista, que es la concepción científica, y la concepción idealista, que es la concepción no científica. Esto dará para debatir después. Vamos a ver qué es el materialismo para los materialistas. La categoría de materia es lo que nos permite pensar la realidad, viendo las distintas formas de la realidad como distintas concreciones de la materia. Es decir, materia es todo. Hasta el bosón de Higgs es materia. Todo lo que se puede descubrir, analizar, comprobar, cuantificar y reproducir es materia. Pero esto tiene 2 aspectos. Un primer aspecto es que, como he dicho antes, el ser, la materia, determina la conciencia, y un segundo aspecto es que todo es material y que la conciencia no es más que una realidad cualitativamente distinta, pero no sustancialmente diferente. Es decir, que en la evolución de la materia llega un momento de esa evolución en que la materia toma conciencia de sí misma. Es decir, se desarrolla hasta la forma del cerebro, y más concretamente hasta la forma del cerebro humano. Y es ahí donde la materia se refleja a sí misma. Tiene capacidad para reflejarse y para interactuar con la realidad. Es decir, toma conciencia de sí misma. Sí, toma conciencia, pero no solamente se limita a reflejar la realidad material que le rodea, sino que además actúa, interactúa con esa realidad. La relación sujeto-objeto. El sujeto es, por tanto, objeto al mismo tiempo, porque forma parte de esa realidad material y al mismo tiempo es sujeto porque actúa sobre esa realidad, modificándola. Por no enrollarme mucho con el tema, y porque esto a lo mejor en el debate puede salir, yo voy a leeros lo que el economista norteamericano Paul Sweezy
en su libro titulado El marxismo y el futuro, dice sobre este tema. Dice: el materialismo sostiene que las ideas no tienen existencia independiente o primaria, que emanan de la humanidad y de la sociedad, y que la humanidad y la sociedad son partes integrantes de una naturaleza que existía antes de que hubiera vida, incluyendo la vida humana, y que seguirá existiendo después de que la vida humana se extinga. No hay ninguna separación infranqueable entre naturaleza y sociedad, ni entre ciencias naturales y sociales. Y sobre este tema, el filósofo Roger Garaudy, en su libro Se puede ser comunista hoy, dice: el marxismo es un materialismo, ya que lo real, es decir, material, no se explica por ningún principio que no le sea internamente inmanente, estrictamente inmanente, interno. Es decir, la realidad se explica por sí misma, es decir, por las leyes que rigen el movimiento de esa realidad, y no se explican de forma trascendente, es decir, buscando la explicación fuera de la realidad. Por lo tanto, no es ningún ser espiritual, no es ninguna idea absoluta, no es nada que exceda los límites de la realidad concreta, lo que está en la base del movimiento de esa realidad, sino sus leyes inmanentes, que forman parte de su estructura. Así, para explicar el capitalismo, no vamos a buscar la explicación fuera del capitalismo, sino que vamos a estudiar las leyes inmanentes que rigen el capitalismo y cómo se manifiestan estas leyes inmanentes en una coyuntura concreta determinada. Por tanto, esto es lo que sería el materialismo. Ahora, el materialismo, evidentemente, como va ligado a las ciencias y a la experiencia de la humanidad, evidentemente el materialismo tiene una historia. El materialismo no ha sido, básicamente siempre ha sido igual, pero ha ido cambiando, evolucionando y transformándose hasta llegar en lo que hoy llamamos materialismo dialéctico, que es un materialismo que está en concordancia con lo que aportan las ciencias actuales. Bueno, ahora, bien, el idealismo lo estamos hablando aquí ahora de una manera muy, muy simple, ¿verdad? Delimitándolo de una manera muy clara y hasta cierto punto identificable. Pero en la realidad las cosas no son tan simples. Y eso es lo que tendríamos que ver en concreto después, si queréis, en el debate. Porque, claro, idealismo es el subjetivismo. Cuando tú antepones tu subjetividad, es decir, tu pensamiento a la realidad, ignorando las leyes objetivas que rigen esa realidad, tú estás teniendo una actitud idealista. Por lo tanto, cuidado con el subjetivismo que inventa, que proyecta cosas que surgen de la imaginación y que intenta que la realidad se doblegue a ese pensamiento que tú tienes. Yo le decía a Adrián el otro día, es como aquel que le duele aquí y dice: coño, me voy a tomar esta pastilla que tengo, a ver si se me calma. Claro, eso es una idea que tienes tú, y tienes la idea de que esa pastilla te va a quitar el dolor. ¡Ay, pero si te equivocas! Si te equivocas te pones peor. ¿Por qué? Porque no has comprendido la realidad objetiva, porque no sabes en realidad lo que tienes. Porque la materia, tu cuerpo, se rige por unas leyes concretas. Y si tú no entiendes de medicina, pues no te tomes cosas que no sabes, porque entonces tu idea va a entorpecer y va a crear problemas a esa realidad concreta. No. El personalismo. Vas a una reunión, te resulta una reunión desagradable. ¿Por qué? Porque se han dicho cosas que a ti no te han gustado. Bueno, pues has puesto tu pensamiento por encima de la realidad. No has visto esa reunión en función de su finalidad, en su función de su necesidad concreta. Como allí nos han dicho cosas que a ti te gusten, la reunión no vale. Eso es personalismo. Eso es una forma también de interpretación idealista. Porque el idealismo no existe solo en los libros. El idealismo existe también en la realidad viva de cada día. Existe en nosotros mismos. Coexiste hasta en los propios comunistas. Podemos ser comunistas en unas cosas y no serlo en otras. Podemos ser materialistas ante unos asuntos y ser idealistas ante otros asuntos. El estalinismo es otra forma de idealismo. Vamos a ver, o de voluntarismo. ¿Significa eso que Stalin no conocía las leyes objetivas del desarrollo social? Claro que las conocía, pero ante una realidad concreta quiso inventarlas, quiso manejarlas a su antojo. Y la historia, las leyes objetivas de la historia están ahí. Por eso surge un monstruo, por intentar imponer una
realidad mental a una realidad concreta. Y podríamos seguir hablando del pragmatismo, del neoliberalismo y, ¿por qué no?, del anarquismo. El anarquismo es una filosofía idealista. Y fijaros bien, tan reaccionaria, y que conste que mi padre era anarquista, y lo digo con todo el respeto, a pesar de sus actores, igual que Stalin, yo considero que Stalin era un comunista, pero a pesar de ser un comunista cayó en el idealismo. Pues el anarquismo, a pesar de querer la justicia social y querer un mundo mejor, cae en el idealismo y entonces no comprende las leyes objetivas del desarrollo social y antepone su voluntad, sus deseos a esa realidad. Y tenemos aquí un caso concreto, esto es un documento anarquista, en donde te dice pues cómo se va a organizar las comunas, cómo se tienen que realizar pues las relaciones sexuales, cómo tiene que estar establecida la enseñanza, y no estoy inventándome nada. Es decir, esta es una visión idealista que se intenta imponer a la realidad, porque no se comprenden las leyes objetivas de la realidad. Frente a esa concepción, ¿qué dice Marx sobre el comunismo? Porque este es el comunismo libertario, Pues Marx dice, aplicando su concepción materialista de la historia, dice: nosotros llevamos para nosotros el comunismo no es un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real, material, que anula y supera al estado de cosas actual. Es decir, a Marx no le interesa cómo van a ser las relaciones sexuales, cómo va a ser la enseñanza, cómo se van a organizar las comunas, no le interesa inventarse una sociedad. A Marx lo que le interesa es el método, la concepción que permite comprender las leyes objetivas de la realidad y actuar en esa dirección. Comprender la necesidad histórica, lo que quiere decir comprender que la realidad se rige por leyes inmanentes y que estas marcan lo que es posible y lo que no es posible en cada momento de la historia. El materialismo es la realidad objetiva, condiciona el espíritu y éste modifica esa realidad inicial al volver sobre ella. Marx. El materialismo, por tanto, es una visión realista de la realidad. No ve al pensamiento como ajeno e independiente de la realidad, sino como parte de esa realidad. Se va conformando con esa realidad. Emerge de esa realidad y vuelve a esa realidad para transformarla. Vuelve a emerger de esa realidad y vuelve a descender a ella para transformarla. Y todo esto, realidad y pensamiento, idealismo y materialismo, en el materialismo dialéctico se reunifican, pero al mismo tiempo se transforman. Es decir, en el materialismo dialéctico el idealismo y el materialismo se reencuentran, pero se transforman en el sentido de que el materialismo se hace dialéctico, y la idea, el pensamiento, fluye de esa realidad, nace de esa realidad y vuelve a esa realidad para transformarla. Os voy a poner un ejemplo, un árbol. Imaginaros que hay un árbol muy frondoso y hay dos personas que están discutiendo. Uno dice que es idealista, otro dice que es materialista. El idealista dice que el árbol existe gracias a las hojas, que es la parte intelectual, espiritual, inmaterial del árbol, y que estas hojas le transmiten al árbol toda la energía para que el árbol pueda existir, para que pueda vivir. El materialista discrepa. Me refiero a un materialista premarxista, un materialista no dialéctico. El materialista no dialéctico dice, no, las hojas no, es el tronco. Porque si el tronco lo cortamos, el árbol se muere. Por tanto, es el tronco la base material que explica por qué el árbol tiene vida, por qué vive. Pero del futuro viene un materialista dialéctico que está al día de las ciencias, está al corriente y, por tanto, tiene una visión filosófica más avanzada, materialismo dialéctico. Y le dice, bueno, estáis teniendo ahí una discusión absurda, porque los dos tenéis razón, pero al mismo tiempo los dos sois unilaterales. Es verdad que las hojas, la parte
más evolucionada, más alta del árbol, influyen en la vida del árbol porque son capaces de absorber la energía lumínica del sol para transformar la savia bruta en savia elaborada. Por consiguiente, ahí el idealista tiene razón, pero te equivocas, porque para que eso pueda ocurrir tiene que haber unas raíces que se hinquen en la tierra y que absorban de la tierra los nutrientes para elaborar, para formar la savia bruta. Cuando esta savia bruta llega arriba a las hojas, se transmuta, se cambia en savia elaborada. En consecuencia, le dice, todo es materia, todo es una realidad material. Toda realidad material está interconectada, se influye mutuamente, lo de arriba sobre lo de abajo y lo de abajo sobre lo de arriba, pero le dice al idealista, pero si al árbol le quitamos las raíces o le cortamos el tronco, el árbol muere por muy expuesto al sol que esté. Luego las raíces, el árbol, son determinantes en última instancia de la vida de ese árbol. Es decir, sigue conservando un posicionamiento materialista, pero mucho más complejo, mucho más científico y, por tanto, dialéctico, porque ve la interacción que se produce en ese hecho concreto entre lo de arriba y lo de abajo. Bien, por tanto, dos concepciones para explicar el mundo, pero de nada servirían las concepciones si no tuviéramos un método. Si yo soy un zapatero y tengo una idea clara de cómo se hace un zapato, eso es una concepción, pero si luego no tengo herramientas o no sé utilizar las herramientas, de nada me sirve tener las ideas muy claras sobre lo que es un zapato, porque no voy a poder hacer nunca el zapato. Por tanto, la concepción necesita el método, las herramientas para poder concretar, realizar esa concepción. Pues bien, hay dos métodos, como hay dos concepciones. El método no científico, mucho más antiguo, mucho más primitivo, que parte de la ignorancia de los primeros pasos de la humanidad, y el método científico que se origina con la experiencia, con la ciencia, con la investigación. El método no científico se llama metafísica. Bueno. ¿Y el científico? Dialéctico. Bien. Vosotros habéis visto a una criatura cuando es pequeñita. ¿Qué es lo que le hacen los padres? Pues le dice, caca, guau, guau, eso es una bicicleta, esto es una muñeca. Pues la humanidad, cuando aparece, se encuentra con un panorama, como una tabla atomizada, llena de muchas cosas, y se ve obligada a identificarlas primero. Esto es un árbol, esto es un perro, esto es un río, esto es una montaña, pero fijaros que eso ya implica un conocimiento, porque llamarle a una cosa un río supone que tú ya sabes lo que es un río, y que vayas al río que vayas, tenga la forma que tenga el río, dirás, un río. Es decir, esa palabra ha hecho abstracción de los ríos concretos, y ese concepto te permite ahora identificar un río y diferenciarlo de algo que no es un río. Perro, bueno, también es un concepto que se abstrae, que parte de la realidad perro, pero al mismo tiempo se abstrae y se eleva. Estamos haciendo filosofía ya, estamos elaborando conceptos abstractos, pero con el concepto perro tú ya estás identificando cualquier perro, sea de la raza que sea. Luego le pondrás el apellido correspondiente, según la raza, pero ya con el concepto perro ya sabes lo que es un perro y lo que es un mono. Claro, la humanidad ha procedido de esta manera, identificando, clasificando, y al mismo tiempo produciendo divisiones eternas. Lo que es un mono no es un perro. Entre un mono y un perro no puede haber nada intermedio. O es esto o es aquello.
Por lo tanto, divisiones eternas, divisiones infranqueables y, por tanto, oposición. Una cosa es esto o es aquello, por lo tanto no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Toda esa forma de razonamiento va conformando una concepción de la realidad que se suma a la anterior, a la idealista o a la materialista. Por eso decía antes que la concepción y el método van unidos. Se puede ser un materialista metafísico, claro. Frente a la concepción idealista, también en aquellos tiempos prehistóricos, también había materialistas que decían, no, la realidad existe, porque yo me he tropezado todos los días con una piedra y eso hace daño, coño. Pero luego, a la hora de razonar, ese materialista razonaba clasificando. ¿Por qué? Porque no había más conocimientos. Él entendía que la realidad no la había producido ningún espíritu, ningún pensamiento que fuera por ahí volando. Pero él no comprendía más allá de lo que su experiencia inmediata, sin otros medios, sin otros instrumentos, le podía proporcionar. Entonces, la metafísica también era patrimonio del pensamiento materialista en aquellos momentos. Fijaros lo que dice la Biblia. Dios creó el mundo, pero Dios creó cada día una cosa, pero hizo cosas eternas, o sea, eternas, definitivas. El hombre es el hombre desde lo que lo hizo Dios. Los animales son los animales desde que los hizo Dios. En consecuencia, ha creado toda una serie de cosas inamovibles. De ahí que nuestro pensamiento diga, bueno, vais a cambiar la sociedad, pero el hombre es el hombre. El hombre es egoísta. El hombre es un pecador. Pues entonces vais a tener lo mismo. O como me decía un anarquista un día, me decía, Belmonte, aquí lo que falla es el individuo. Porque el individuo es el individuo. Y tú querrás una sociedad muy, muy justa, pero el individuo falla siempre. Se tiene un concepto inamovible, definitivo, del individuo. Como si el individuo no formara parte de la historia. Como si el individuo no se transformara al mismo tiempo que está transformando la historia. Si transformamos la historia, ¿por qué no se va a transformar el individuo? ¿Cómo surge el individuo? ¿Cómo surge la humanidad? Surge de la naturaleza y de la historia. Y se ha ido forjando con la historia. Por consiguiente, no existe una esencia inamovible dada por nadie desde el más allá. El individuo se forja en la historia. Y por consiguiente es concebible concebir el comunismo como una sociedad altamente evolucionada al mismo tiempo que también ha hecho evolucionar al propio individuo. Porque el individuo ha creado una sociedad justa, elevada, sin clases. Es por lo que el individuo se ha liberado también definitivamente de todos los fetichismos, de todas las ataduras, de todas las alienaciones y ha construido lo que se dice en el lenguaje marxista el hombre total, el hombre nuevo, un ser más elevado. Si creyéramos que el individuo no cambia, pues estaríamos perdiendo el tiempo. Ahora bien, de esta forma de razonar metafísica se deriva una lógica. ¿Tiene lógica pensar metafísicamente? Claro que tiene lógica. Aristóteles sintetizó toda esa práctica metafísica que viene desde los comienzos de la humanidad en una serie de principios y leyes que se llaman principios o leyes de la lógica formal. Yo no voy a enrollarme con la lógica formal y con los silogismos, pero voy a decir que más o menos Aristóteles planteó tres leyes fundamentales, que son las tres leyes de la estática. La ley de la identidad, lo que os decía antes, recogiendo todo lo que la experiencia humana había aprendido a identificar. La ley de la no contradicción, es decir, a diferenciar una cosa de la otra. No puede ser una cosa ella y su contrario, o es un caballo o es una vaca, pero no puede ser las dos cosas. Y la ley del tercero excluido. Entre una realidad y otra no existe una intermedia. Claro, la metafísica es válida porque es la lógica del instante. La lógica
de la fotografía, de parar la imagen. La humanidad necesita parar la imagen. Siempre, antes por la ignorancia y ahora a pesar de que tengamos amplios conocimientos científicos. Siempre necesitamos una fotografía. Sabemos que la vida es una película. Sí, pero antes que la película surgió la fotografía, porque es lo más simple. Y ahora, a pesar de existir la película, también existen las fotografías. Con estos trastos que hay ahora, se ve la imagen en movimiento, pero necesitamos pararla. Mira qué nieto más bonito que tengo. Mira. Lo vemos quieto, parado. Bueno, en junio del año pasado hubo un congreso del Partido Comunista. Se hizo un análisis dialéctico materialista de la realidad en ese momento. Pero al mismo tiempo que se hace un análisis dialéctico materialista científico, analizando la realidad en su inmanencia, en sus leyes objetivas, luego el partido para la imagen y te da un libro, el programa, el resultado del análisis. Eso es una imagen parada. Eso es una fotografía. Ahora en noviembre o diciembre va a haber un congreso del Partido Comunista. Se va a retomar esa fotografía. Se va a analizar la realidad de nuevo y probablemente se va a rectificar en cierto modo algunas de las cosas que ya se han dicho, y entonces el partido elaborará otro documento y parará la imagen, otra fotografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lógica formal dominada por la metafísica es una concepción no científica de la realidad. Pero la lógica formal aliada de la dialéctica sí que es una concepción científica. Es que para conocer la realidad en movimiento, antes tenemos que conocerla en reposo. Porque el reposo existe, solo que el reposo es relativo y el movimiento es absoluto. Si no existiera el reposo relativo, yo no os conocería a ninguno de los que estáis hoy aquí. Si yo os reconozco, es porque la lógica formal o la lógica aristotélica me permite ver que a pesar de que vosotros habéis cambiado, a pesar de que ha habido un movimiento dentro de vosotros y que muchas células han muerto ya, seguís siendo los mismos, aunque seáis diferentes. Porque los cambios dialécticos se producen muy lentamente. Bueno, la lógica formal es la lógica del instante y de la afirmación y del objeto aislado y protegido en su aislamiento. Es la lógica de un mundo simplificado, dice Henry Lefebvre. Pero claro, el mundo complejo lo tenemos que simplificar, porque en la simplificación luego podemos entrar en la complejidad. Mirad, cuando entráis aquí al local del partido veis abajo una caricatura. Seguro que todos sabéis que es Julián Guita, ¿verdad? Bueno, eso es una simplificación, pero eso nos permite tener una primera impresión de Julián Guita. Naturalmente, con eso solo no vamos a ninguna parte. Con eso solamente lo identificamos en sus rasgos más específicos. Pero luego hay que verlo en su movimiento real. Y eso es la dialéctica. Por lo tanto, lógica formal, identificación, lógica dialéctica, movimiento, son dos aspectos de un mismo razonamiento que nos permite conocer científicamente la realidad. En consecuencia, tenemos que arrancar la lógica formal del cascarón de la metafísica. Tenemos que luchar contra la simplificación metafísica que nos lleva a ver un mundo estático. Porque ¿a quién le interesa un mundo estático? Coño, pues a la clase dominante. La clase dominante le gustaría que la metafísica, bueno, fuera la filosofía. Que no existiera la dialéctica, que es el álgebra de la revolución. Porque la dialéctica pone todo en cuestión, pone todo en duda, pero una duda con fundamento, con análisis científico. Para la dialéctica no hay nada sagrado, definitivo, eterno, excepto el movimiento y el cambio. En fin, bueno, sigamos. La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento, dice Federico Engels. Ahora
hemos hecho una introducción al método dialéctico que sirve para desarrollar la concepción científica del materialismo. Por eso el materialismo se convierte en dialéctico cuando recoge todo el saber que las ciencias han aportado a finales del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y actualmente. El materialismo no puede vivir sin las ciencias, no puede vivir sin la praxis científica y revolucionaria. El marxismo, sin estar ahí, es como las raíces de un árbol. Si arrancas el árbol de la tierra, el árbol muere. Si tú arrancas el materialismo dialéctico de las ciencias concretas, de la química, de la física, de la astrofísica, de la economía, de la praxis social, el marxismo se convierte en un formalismo o en un trabalenguas, pero no en algo operativo, no en una herramienta para comprender y transformar la realidad. ¿Cuáles son los rasgos principales de la dialéctica materialista? Es decir, ¿cuáles son las leyes principales de la dialéctica materialista? Yo quiero deciros antes que nada qué es la palabra ley, qué significa el concepto ley. El materialismo dialéctico usa la categoría o concepto de ley para designar una forma específica de movimiento de la materia. Por tanto, cuando hablamos de ley, no estamos hablando de una ley jurídica, de una ley escrita. Estamos hablando de una ley que existe en la realidad y que cuando investigamos la realidad se refleja en nuestra mente. Por eso nuestro pensamiento es dialéctico en la medida en que profundizamos. Henry Lefebvre dice que el materialismo marxista es la realidad objetiva profundizada. Porque claro, todo el mundo sabe lo que es la realidad objetiva, en fin, lo que existe, lo que está ahí. Pero si tú vas de tu casa a la fábrica y de la fábrica a tu casa, tú tienes una concepción muy superficial de la realidad objetiva. Para que tú llegues al fondo, al núcleo de la cuestión, pues tienes que utilizar una metodología como el nadador que no se conforma con nadar por la superficie y quiere ver el fondo del agua, entonces necesita un traje de buzo para poder profundizar dentro del agua y poder ver la realidad más profunda. Pues bien, solamente nadando en profundidad con un equipo adecuado, en este caso con el método de la dialéctica materialista, tú puedes realizar una praxis más profundizada y en consecuencia encontrar el tesoro de las leyes objetivas que rigen el movimiento de la materia. Lenin descubrió 16 rasgos de la dialéctica materialista. Yo no voy a hablar de 16 rasgos de la dialéctica materialista porque no es el caso en estos momentos. Yo voy a hablar solamente de 3. Primero, la ley del cambio dialéctico, que ahí, en ese material que tenéis, se llama negación y superación. Negación porque el cambio dialéctico es una concepción del cambio en espiral. No sé si está puesto ahí. Es una espiral. De lo inferior a lo superior. Esa ley se cumple en todos los ámbitos de la realidad, en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento humano. Si ahora analizamos científicamente la historia de la naturaleza, ¿qué vemos? Pues vemos cómo la naturaleza ha ido evolucionando de lo más inferior a lo más superior, hasta llegar a la forma de materia humana, a la forma de cerebro, en donde la materia, como decía al principio, toma conciencia de sí misma e interactúa con esa realidad. Si examinamos la historia, vemos lo mismo. Sociedad primitiva, esclavismo después, feudalismo a continuación, capitalismo, y el capitalismo genera las condiciones materiales y objetivas por sus propias leyes inmanentes, internas, que plantean la posibilidad histórica de que la humanidad pueda transformar esa realidad tomando conciencia de esas condiciones objetivas. O sea que la concepción dialéctico-materialista de la sociedad, por ejemplo, convierte el socialismo utópico de otros tiempos, el socialismo sin base científica, en un socialismo científico, porque ha descubierto esas leyes inmanentes que hacen necesario y posible la transformación de la sociedad. He empleado dos conceptos, concepto necesario y posible. Hablaremos después de ellos. Bien,
Cualquiera me diría que ahora, hombre, pero todo el mundo sabe que las cosas cambian. No ha hecho ningún descubrimiento la dialéctica materialista. Sí y no. Vamos a ver. Existe una concepción metafísica del cambio. ¿Cuál es? Mucha gente dice, pues sí, las cosas cambian, pero siempre volvemos a lo mismo. Siempre habrán ricos y pobres. El capitalismo, el hombre, todo es igual. Estos son ciclos. Volvemos otra vez a donde estamos. Es decir, se tiene un concepto circular del cambio. En consecuencia, un concepto circular del cambio quiere decir que siempre volvemos a lo mismo, al principio de identidad de la metafísica. Esa forma de razonar es metafísica. Sí, la metafísica habla del cambio, claro, pero en ese sentido. Los socialistas hablan del cambio, pero en ese sentido. Los neoliberales hablan del cambio, pero así. O como mucho dicen, no, hombre, bueno, vamos a ver. La realidad es un conjunto de círculos concéntricos. Mira, este pequeñito, encima otro más grande más arriba, otro más grande, claro, pero no es un desarrollo en espiral. Quiere decir, siempre volvemos a lo mismo, pero más grande. Se hincha el globo, pero siempre sigue siendo el mismo globo. Claro que el PSOE habla de progreso, pero en el sentido de crecimiento cuantitativo. Hoy somos más grandes que ayer y menos grandes que mañana, pero somos los mismos. Es decir, no cambia nada. Hay más, pero es más de lo mismo. Fijaros bien en este aspecto, porque es muy importante. No es lo mismo la concepción dialéctico-materialista del cambio dialéctico, que es negación y superación, negación de ciertos aspectos de la realidad anterior, porque que duda cabe que el socialismo va a recoger del capitalismo lo que esté aportado. La ciencia, la técnica, todo el saber que la humanidad ha aportado. Y en buena medida, gracias al capitalismo, eso lo va a recoger el socialismo y el comunismo. No, es decir, todo anulado. No, es negación y superación, pero también es recoger la cultura y los avances técnicos y científicos que la humanidad ha aportado a pesar del capitalismo. Por lo tanto, el cambio dialéctico se debe entender en un sentido en espiral. El segundo rasgo de la dialéctica es la de la ley de los cambios cuantitativos y cualitativos. Los cambios cuantitativos es que esa misma espiral tiene al mismo tiempo pequeños escalones que van determinando cambios cuantitativos. Y aquí en esos escalones veis pequeños saltos. Así. Es decir, que en ese desarrollo en espiral hay cambios cuantitativos y saltos cualitativos que hacen que la realidad se vaya transformando y que no sea siempre lo mismo. Por tanto, pondremos un ejemplo. Vosotros ponéis agua a hervir y cuando han subido a la temperatura, cuando ha ido aumentando gradualmente hasta 100 grados, entonces el agua se transforma en vapor. Ahí se ha producido un salto cualitativo. Si ponéis el agua en un frigorífico, se congela, entonces el agua va progresivamente disminuyendo de temperatura hasta que se produce un salto cualitativo. El agua se transforma en hielo. Pues bien, en la realidad social y política de cada día, los cambios cuantitativos se van acumulando y en determinadas condiciones esos cambios cuantitativos provocan un salto cualitativo. El capitalismo ha desarrollado las fuerzas productivas progresivamente en función de sus intereses, pero al mismo tiempo, y a pesar de ello, ha creado las condiciones materiales para que hoy sea posible transformar la sociedad en un sentido socialista y no fuera posible hace, por ejemplo, 200 años o 300 años. Si no me entendéis o queréis que lo amplíe. Ahora bien, ¿por qué la realidad cambia? Pues ahora esto nos lleva a la ley fundamental de la dialéctica, la ley de la unidad y lucha de los contrarios. La realidad cambia porque no está de acuerdo consigo misma, porque la realidad es unidad de contrarios. Por ejemplo, en el agua es lucha entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, por ejemplo. Voy a poneros un ejemplo que aquí lo saben algunas personas, pero que es muy fácil de entender, que es el mero hecho del movimiento mecánico, caminar. El caminar es un movimiento mecánico que se produce por el hecho de estar y no estar al mismo tiempo en el mismo sitio y en otro diferente. Fijaros el movimiento de los pies.
Estoy y no estoy, estoy y no estoy. Ese movimiento de estar y no estar es lo que determina que tú vayas avanzando. Cuando tú dejas de caminar, ha dejado de existir la contradicción. Por consiguiente, no hay movimiento. Un partido de fútbol. Bueno, un partido de fútbol existe porque hay contradicción entre un equipo y otro. Y luego, dentro del mismo equipo, también hay contradicción entre los jugadores. Por tanto, contradicción antagónica entre un partido y el otro, porque uno va a vencer al otro, y contradicción no antagónica entre los mismos futbolistas del mismo equipo, porque el balón va de un sitio a otro perfectamente coordinado. Cuando eso deja de parar, cuando eso deja de actuar, pues el partido se termina. Bien, estos son ejemplos muy simples. Pero ahora tenemos que ir, por ejemplo, a la realidad económica, a la realidad biológica, a la realidad química, a la realidad astrofísica, por ejemplo, y ahí encontraremos también cómo se manifiesta la contradicción. Por ejemplo, en el caso de la luz, habían dos teorías, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Cuando la ciencia no había podido superar la metafísica para poder interpretar ese fenómeno, pues te veías que había unos científicos que defendían una teoría y otros científicos que defendían la otra. Y de hecho un científico llegó a ironizar sobre ese tema. Dijo: yo los lunes, martes y miércoles soy partidario de la teoría corpuscular, y los jueves, viernes y sábados soy partidario de la teoría ondulatoria, y los domingos descanso. Claro, cuando la filosofía dialéctica entró en la mente de los científicos, les hizo comprender de que eso no era más que la unidad y lucha de contrarios, que lo corpuscular y lo ondulatorio eran dos aspectos de la misma realidad, que los corpúsculos se transformaban en ondas y las ondas en corpúsculos. Entonces ya se tenía un concepto científico de lo que era la luz. Por tanto, la penetración de la concepción materialista dialéctica ante ese hecho concreto permitió conocer el fenómeno llamado luz. Y así podríamos seguir sacando temas. Por ejemplo, la teoría del Big Bang. De momento se produce una explosión y surge el universo. Ya llegan los idealistas, y entre ellos la Iglesia Católica. ¡Coño! ¿Ves tú cómo sí que ha habido un comienzo? ¿Ves cómo el universo sí que ha tenido un comienzo? Pero luego detrás de eso tiene que estar Dios. Ah, claro. Pero resulta que si se produjo una explosión es porque hubo una gran concentración de masa y energía, y al concentrarse las fuerzas de repulsión pegaron un estallido, y entonces aquello empezó, comenzando el universo conocido que tenemos. Y no es el comienzo del universo, es el comienzo del universo conocido, porque antes debió de haber otro universo al cual por evolución se llegó a una gran concentración de masa y energía que después provocó esa estampida o esa explosión. Yo, que no soy un científico en este aspecto, yo lo he pensado, y me agradó mucho ver, no hace mucho, al que descubrió el Big Bang, decir: hombre, esto yo lo he pensado y creo que antes debió haber algo, que la materia existía antes. Claro que existía antes. Pasa lo mismo con el bosón de Higgs. Cuando aparece el bosón de Higgs, pues los idealistas corren a decir: ¿veis? Esto ya sabemos de dónde sale la masa, ya tenemos las dos explicaciones. El Big Bang dice que Dios hizo un universo, y el bosón de Higgs dice de dónde sale la masa del material. No, porque el bosón de Higgs se ha descubierto, no se ha inventado, no es algo que ha caído del cielo. Ha sido posible descubrirlo gracias a un mecanismo centrifugador específico que ha hecho posible la revelación de ese fenómeno. Por tanto, ese fenómeno forma parte del cuadro de la materia, porque todo lo que es descubrible, investigable, cuantificable, es que existe por sí mismo, y todo lo que existe por sí mismo se puede descubrir. Por tanto, el materialismo no reduce la materia a una forma específica de materia. Para el materialismo, la materia es todo lo que se puede explicar, todo lo que se puede investigar, todo lo que se puede descubrir, todo lo que se puede cuantificar. Y la materia está constantemente en movimiento. Por lo tanto, lo que explica el movimiento de la realidad, la ley más importante de la dialéctica, es la ley de la unidad y lucha de los contrarios. En la sociedad, ¿qué vemos? Lucha entre la burguesía y el proletariado. Lucha entre la propia burguesía, entre la burguesía
pequeña, mediana y la gran burguesía representada por el capital financiero, por ejemplo. Entre los trabajadores también hay contradicciones, trabajadores parados, no parados, por ejemplo. Luego hay estratos de trabajadores, unos están en mejor situación, otros están en peor situación. Es decir, hay contradicciones en todos los aspectos de la realidad. Comprender esas contradicciones, analizarlas, jerarquizarlas, es el trabajo de una investigación político-científica para establecer un programa que nos permita transformar la realidad. Ese es el programa que aprobó el Partido Comunista en junio y que probablemente reafirmará en el Congreso que se haga a finales de año, y yo estoy convencido de que lo va a enriquecer mucho más con las nuevas aportaciones que nos muestren la realidad cambiante que estamos viviendo. Por tanto, para concluir, la realidad es material, la realidad es objetiva, la realidad es cognoscible. Eso es lo que dice el materialismo. La realidad es material, punto, todo es materia. Ahora, vamos a desdoblar ese concepto de que la realidad es material. Si lo desdoblamos, para oponernos al idealismo, diremos, la realidad es objetiva, no necesita de ningún espíritu sobrenatural, ni personal, ni de nadie. Existe por sí misma. Pero al mismo tiempo, la realidad es cognoscible, es decir, el sujeto que forma parte de esa realidad puede captarla e interactuar con ella. Estoy planteando algo que a lo mejor cuesta de entender. Lo que quiero decir es que el sujeto, yo, tú, él, es sujeto y objeto. O como decía Luis Althusser, es sujeto y portador de determinadas estructuras. Es decir, nosotros formamos parte de la realidad material. En ese aspecto somos objetos. Pero al mismo tiempo somos elementos que interactúan con esa realidad, que la captan, que descubren sus aspectos específicos y que actúan para transformarla. En ese sentido somos sujetos. No sé si me he aclarado bien. Ahora lo vemos en debate. Se puede hablar más de todos estos temas. Lo que pasa es que yo creo que me he pasado ya un poco. No, si termina ya no queda mucho, ¿no? No. El concepto de necesidad es importante. El materialismo dialéctico entiende por necesidad lo que tiene su causa en sí mismo, lo que se desprende inevitablemente y con fuerza de ley de la esencia misma, de la realidad material. Es decir, una cosa es necesaria porque obedece a leyes objetivas, inmanentes, y lo que no es necesario es casual. Si yo salgo de mi casa y me tropiezo, me doy un tortazo por ahí, me rompo una pierna, eso es casual, podía no haber pasado. Pero que salga el sol todas las mañanas y que se ponga todas las tardes, eso no es casual, eso es necesario. Eso obedece a leyes objetivas. Que el que nace muera, eso no es casual, eso obedece a leyes objetivas. Ahora que me pille un coche y me mata antes de tiempo, eso es casual. O sea, hay que distinguir lo que es casual de lo que responde a la necesidad histórica y que crea el marco de lo posible y necesario. Por ejemplo, hoy es posible y necesario luchar por transformar la sociedad, por acabar con el capitalismo, porque el capitalismo se ha convertido en una traba, en un lastre y en un obstáculo de consecuencias impredecibles sobre la persistencia del género humano. El capitalismo ya no puede ser progresista, el capitalismo ya no puede ofrecer alternativas a la humanidad. Es la decadencia, es la barbarie, es la destrucción de la naturaleza. Y ahí surge el idealismo, viene el socorro del capitalismo, el idealismo y la metafísica. El neoliberalismo es un intento de embellecer una realidad dramática, es un desconocer las leyes objetivas del desarrollo social. Es decir, el neoliberalismo nos reconoce que por las leyes inmanentes de la propia realidad social, el capitalismo ya no puede dar más de sí, que ha entrado en una crisis profunda e intenta salvarlo y recoge del pasado la herencia liberal en la cual la burguesía progresista, la burguesía que luchaba contra el feudalismo, decía al feudalismo, laissez-faire, dejarnos hacer, la libre empresa, no nos pongáis trabas. Pues hoy el neoliberalismo y la oligarquía financiera está sacando del baúl de los recuerdos esa vieja ideología que en su momento cumplió una función progresiva y la está intentando imponer a la realidad. Pero la realidad es tozuda. ¿Y qué pasa? Pues igual que ese que se toma la pastilla y se ha equivocado, que se pone fatal.
Pues la realidad del neoliberalismo es que está poniendo la situación fatal, que está agravando las cosas, porque la anarquía en la producción, el despilfarro, la utilización de la ciencia por una oligarquía que la utiliza en beneficio propio para obtener la ganancia máxima, es incompatible con las necesidades del género humano, y en consecuencia todo eso lo que está haciendo es crear un agravamiento todavía mucho mayor de la situación que padecemos. Y cuando uno reflexiona filosóficamente, está reflexionando de una manera muy general, y cuando razonas de una manera general, entonces ahí resulta que te das cuenta de que el neoliberalismo, el estalinismo, el anarquismo se parecen, son distintas encarnaciones del mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es la filosofía del anarquismo? El individuo, el pensamiento del individuo. Luego, eduquemos al individuo. Cuando tengamos educados a los individuos, la sociedad será mejor. No es la lucha de clases, no son los intereses. ¡Qué bien! La oligarquía financiera se frota las manos. ¿Ves? Tenemos que remar todos en la misma dirección, coño, si somos todos iguales. Si es el individuo el culpable, si es el pensamiento del individuo, es que el individuo es malo. Es que piensa mal, por eso han vivido por encima de sus posibilidades. Ahora tenemos que apretarnos todos el cinturón, pero eso te lo dice un tío con un puro, ¿verdad? Con una barriga, que todos los días pues tiene un montón de billones, ¿verdad? Y se lo está diciendo al pobre desgraciado que cobra 400 euros de pensión o que ya no cobra nada. Eso es ideología, eso es idealismo. Eso es una filosofía que conforma a la gente con la miseria, con el sufrimiento, y por tanto ignora que la realidad objetiva está ahí y que se rige por unas leyes específicas, y que la realidad objetiva está llamando a la puerta diciendo que me estoy ahogando, que yo no puedo estar dentro de este sistema ya. Y aquí entramos en dos conceptos fundamentales, el de contenido y forma. Bien, toda realidad tiene un contenido y tiene una forma. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo muy sencillo de un huevo. Esto es un huevo en sus distintas fases de evolución. Hay una relación entre contenido y forma. Hay una ley que relaciona el contenido con la forma. El contenido necesita una forma para poder evolucionar. Pero claro, llega un momento de la evolución en que el contenido se ha hecho muy grande y entra en contradicción con la forma. Y entonces se plantea una lucha entre el contenido y la forma. O el contenido rompe la forma, rompe la cáscara del huevo y sale adelante, y eso es un salto cualitativo, o el contenido no puede y se muere dentro. Esa es la disyuntiva que tenemos hoy. O el contenido o las fuerzas productivas que se han globalizado, que requieren millones de técnicos, científicos, ingenieros, trabajadores para poner en marcha todo eso. Si todas esas fuerzas productivas sociales se siguen manteniendo dentro del cascarón, dentro de las formas capitalistas que postula la propiedad privada sobre los medios de producción, si no son capaces esas fuerzas productivas y las fuerzas sociales que las representan de luchar contra esas formas capitalistas y de romper el cascarón del huevo, entonces se planteará lo que dijo Marx: o socialismo o barbarie. Si rompemos el cascarón y damos a luz una vida nueva, un pollito con otras formas y otro contenido, será el socialismo. Si no somos capaces de romper esas formas, será la barbarie, será la autodestrucción de la naturaleza y de la humanidad. Y esto ya lo decía Marx en 1840 y tantos. Y no lo decía porque fuera un profeta, porque era un científico. Porque utilizaba una metodología científica de análisis de la realidad. Y seguramente se ha equivocado en muchos detalles, pero no se ha equivocado en las líneas generales del desarrollo del sistema capitalista y de la historia. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima charla, que será una aplicación de todo lo que yo estoy diciendo ahora a la comprensión de la historia y del capitalismo. Porque Marx, cuando se aclaró filosóficamente, venciendo al idealismo y a la metafísica, descubrió dos leyes fundamentales, tan ciertas como la ley de la gravedad. Y una fue la ley del desarrollo de la historia humana, y la otra fue la ley específica
del desarrollo del sistema capitalista. Esas dos leyes son las que tenemos que ver mañana. No quiero marearos mucho. Yo creo que esto implica que la filosofía marxista es unidad de la teoría con la práctica, que la filosofía marxista es filosofía de la praxis, y yo quiero aclarar que el materialismo dialéctico histórico es filosofía de la praxis, pero que praxis no es igual a práctica. Cuidado. Praxis es unidad de la teoría con la práctica, sumergidas ambas en un proceso de transformación de la realidad. O sea, el concepto praxis es mucho más profundo que el de práctica. Es unión, repito, de la teoría con la práctica, sumergidas en un proceso de transformación de la realidad. Y yo no voy a deciros nada más, y espero que haya un debate o, en fin, un coloquio, como lo queráis llamar, que pueda aclarar algunas de las ideas y que me obliga a mí de alguna manera a desarrollar algunas cosas que las he tocado muy por encima.